Vamos al argumento entonces, porque ya te he contestado todos tus insultos en el vídeo anterior. Por cierto, quien insulta solo denota o un complejo o una falta de argumentación. Tú verás lo que es. No voy a prejuzgar como tú sí has hecho. Me mandas leer Romanos 9 del 22 al 23, pero yo lo que te diría es que también habría que leer Romanos entero. Supongo que lo habrás leído, no voy a prejuzgarlo. En Romanos 11, por ejemplo, Dios dice que encerró a todos en su desobediencia para tener misericordia de todos. Esto directamente va en contra de la doble predestinación, porque si hay alguien que está predestinado a la condenación, iría en contra del propio plan divino que Dios quiere que todos nos salvemos. Pero yendo a tu punto, a Romanos 9, del 22 al 23, en ninguna parte del texto dice que Dios sea el que prepara los vasos de ira para destrucción. En ninguna parte del texto lo dice. Sin embargo, sí dice lo contrario. Dice que Dios prepara los vasos de misericordia de antemano. Y este es el problema precisamente de ir a leer los textos de la Biblia con una idea o un sesgo preconcebido, como haces tú. Tú quieres encontrar la doble predestinación y vas al texto y lo retuerces para encontrar lo que no dice el texto, o para hacer que diga lo que no dice. Es más, Pablo utiliza el verbo preparar en su forma pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente que Dios no es el que prepara los vasos de ira para su destrucción, sino que somos nosotros, por nuestro libre albedrío, los que rechazamos la gracia de Dios y preparamos nuestra destrucción. Entonces el texto que tú mismo me has mandado indica dos cosas claramente, que la iniciativa de Dios es que todos nos salvemos por su gracia y que somos nosotros mismos, debido a nuestro libre albedrío y el rechazo a su gracia, los que nos condenamos. Pero es que además el texto dice que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para su destrucción. La paciencia implica un cambio, es que yo espero un cambio. Te pongo un ejemplo muy, muy claro. Yo puedo tener mucha paciencia con mi hija cuando tiene una rabieta. ¿Por qué? Porque espero un cambio, espero que ella termine la rabieta para poder hablar con ella. Por ejemplo, tú puedes tener mucha paciencia en que una piedra se convierta en una gaviota, pero eso no es paciencia, eso es gilipollez, porque ninguna piedra se va a poder convertir en una gaviota por mucha paciencia que tengas. Entonces, como yo no creo que Dios sea gilipollas, Dios no puede tener paciencia con, según tu visión, la visión calvinista, con alguien que ya está predestinado a la condenación, porque si está predestinado a la condenación, no puede cambiar y por tanto no puede tener paciencia, porque la paciencia implica un cambio en esa persona, pero como ya lo ha predestinado a la condenación, no puede. Entonces, eso es contradictorio. Y la Biblia no se contradice. Por tanto, si llegamos a una contradicción en la Biblia, es nuestra interpretación de la Biblia la que está mal, y no la Biblia, porque la Biblia no se contradice. Pones el ejemplo de las manzanas y puedes poner todos los miles de ejemplos que quieras. Tranquilo, que yo ya sabía de antemano que cree un calvinista. Pero lo que no te das cuenta es que precisamente ese es el problema, tu propio ejemplo, y te lo voy a contestar. Imagínate que en vez de 5 manzanas o 10 manzanas son 10 personas. Hay 10 personas en un pozo y ese pozo se va a prender fuego durante toda la eternidad. Y yo tengo la capacidad de salvar a los 10, no a 1 ni a 2 ni a 5, a los 10. Teniendo la capacidad de salvar a los 10, elijo salvar a 3 o salvar a 5. Si yo ahora mismo te preguntara que yo, si soy misericordioso y soy amoroso, tú obviamente me tendrías que decir que no, porque pudiendo salvar a 10, solo salvé a 3 y salvé a 5, sabiendo que los otros que no he salvado se van a pudrir y se van a quemar durante toda la eternidad. Este punto precisamente es el problema con los calvinistas, porque vosotros no creéis en el Dios de amor y misericordia. Porque si Dios es amor y misericordia, tiene que ser en su grado pleno. Pero obviamente, si decide no hacer nada con 5 personas, en este ejemplo del pozo, para no salvarlos, no es amor ni misericordia en su grado pleno.